Bueno, ahora de lo que quiero hablar es acerca de los módulos y los paquetes, que quizás ya había hablado con anterioridad acerca de los módulos, que es algo como que en lo que he insistido un poco, ¿no? Que existen librerías, que es lo que conocemos, que contienen herramientas que nos pueden ser de utilidad en nuestros programas. Y pues a partir de ahora vamos a ver qué son los módulos, vamos a crear nuestros propios módulos y saber cómo utilizarlos, ¿no? Pero en concreto primero hay que ver qué son los módulos para entender cómo funcionan. Los módulos al final de cuentas no son más que pedazos de códigos que otras personas han escrito. Con esto me refiero que son archivos .py, o sea, archivos de Python, que contienen ya sean funciones, variables o incluso clases. Que las clases hasta ahora no las hemos visto, pero poco a poco las vamos a ir viendo. Estas funciones o estos pedazos de código, mejor dicho, los podemos importar a otro programa y poder utilizarlos. Esto nos va a ayudar a la reutilización, pero también a la optimización, porque de esta manera ya no tenemos que volver a reescribir esas funciones en nuestros programas, simplemente las podemos importar y utilizar. Y además de que de esta manera podemos tener mejor organizado nuestro código. Como había comentado, nosotros podemos crear nuestros propios módulos, pero también podemos utilizar los que ya vienen en la librería estándar de Python, que aquí pueden ver algunos módulos, por ejemplo el mat. El módulo mat contiene operaciones matemáticas, por ejemplo el seno, coseno, la tangente, entre otros. También está el módulo random, que es para generar números aleatorios, y existen otros más con los que podríamos hablar un poco más, pero no me voy a centrar en ellos. Para eso podríamos ir mejor a la documentación de Python y ver acerca de en qué consisten estos módulos. Por ejemplo, el módulo time, al menos yo lo he utilizado para poder determinar cuánto tiempo tarda un fragmento de código en ejecutarse o cosas así. También cuando quieres que no se ejecute todo de corrido, es decir, esperar un cierto tiempo y luego que se ejecuten otras cosas. Y así para controlar el flujo de alguna manera, pero en el tiempo. Entonces existen ya módulos, como les digo, estos son parte de la librería estándar, es decir, que ya vienen integrados en Python, pero también existen otros externos, que como quizás también llegué a comentar en algún momento, esa es la ventaja de utilizar Anaconda, que esos módulos externos ya vienen incluidos al instalar Anaconda. Algunos, no todos, pero sí los necesarios, al menos para cuestiones científicas. Y bueno, ¿cómo utilizamos estos módulos? Como les comentaba, estos módulos son archivos que ya están, son archivos externos al programa que estamos haciendo, y para eso utilizamos la palabra import, de importar, y luego el nombre del módulo, el nombre del archivo, y luego esta declaración as es como una manera para poder renombrar el módulo y que tenga un nombre un poquito más corto, porque hay módulos que tienen pues un nombre mucho más grande, y pues estarlo escribiendo en cada parte del programa pues no sería muy apropiado, ¿no? También otra manera de definirlos es cuando solamente queremos importar alguna parte de ese módulo, a lo mejor solo una función o solamente una clase, solamente algo que se esté contenido ahí, que solamente queremos importar eso. Entonces utilizamos from, módulo, import, la parte que nosotros queramos, ya sea la función, la clase, la variable, lo que queramos importar, solamente eso. Y luego para utilizarlo dentro del programa, por ejemplo aquí utilizamos el nombre del módulo, que como lo renombré como md, pues utilizamos eso. Y luego la parte, la función, la clase, lo que sea. O parte, paréntesis, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo bien cómo funciona esto. Solamente quería enseñarles la sintaxis de esto, pero creo que se vería mejor en el código. Pero antes de pasar al código, quisiera hablar acerca un poquito más de la librería estándar, más allá de la librería estándar,
porque como les llega a comentar en contadas ocasiones, pues existen módulos creados para diferentes propósitos, ya sea ciencia de datos, inteligencia artificial o computación científica. Estos módulos fueron creados por personas externas que querían empezar a programar con Python, pero para diferentes propósitos, y para eso existen, por ejemplo, NumPy, que es para manipular vectores o matrices. Existe Plotly, que es una librería para graficar la visualización de datos. Lo que tiene esta librería es que sus gráficas son interactivas y también puedes hacer dashboards, y está muy padre esa librería. También existe Matplotlib, que esta es como que la de encaje, también es para visualizar datos, pero esta lo que tiene es que se creó para poder ser muy similar a las gráficas que tenía MATLAB, y la verdad es que también son muy bonitas, pero a diferencia de Plotly, pues no son interactivas. Pero estas en general, por ejemplo, las de Matplotlib, pues las puedes utilizar, no sé, para ponerlas en tu trabajo, en tu investigación, etcétera, etcétera. Tenemos otras como TensorFlow, que es para aprendizaje automático, al igual que la que está aquí, Scikit-Learn, que también es para aprendizaje automático. TensorFlow en general pues fue creado por Google y pues también es bastante buena. SumPy, que también fue cálculo simbólico. Pandas, que quizás ya lo había mencionado en archivos externos, es para poder manipular archivos, pero de una manera más sencilla y poder hacer un análisis un poquito más completo. Bueno, no más completo, sino pues sí, más sencillo, te facilita todo. Y tenemos aquí a PyQt, ¿no? O Qt, que es para crear interfaces gráficas. Poco a poco iremos viendo algunas de estas librerías, no todas, y también solamente vamos a ver un poco acerca de ellas, porque son bastante extensas, bastante extensas. Cada vez le van agregando más cosas o las van mejorando, y entonces las hace pues ya un poquito difícil verlas solamente en un pequeño curso, pero sí lo necesario vamos a ver para que puedan utilizarlas, ¿no? Ya para que cuando entren a la documentación pues se les haga más fácil saber cómo funciona. Y bueno, ahora sí vamos a pasar acerca de los módulos, cómo los usamos, y vamos a crear nuestros módulos. Bueno, solo un módulo para ver cómo funcionan. Para eso voy a crear un módulo, y este módulo va a consistir en una calculadora. En este caso abrí un nuevo archivo en Spider y de una vez lo voy a guardar como calculadora.py. Entonces vamos a crear una calculadora. Para esto voy a crear algunas funciones, por ejemplo sumar, y le voy a pasar dos números y le voy a retornar la suma. Return x más y. Def restar xy, y le voy a retornar x menos y. También la multiplicación, también le tengo que pasar dos números y le voy a retornar x por y. Def, y ahora voy a hacer la división, pero como recordarán, en la división hay que tener cuidado porque puede ser que el denominador sea cero, y entonces eso no nos ayuda. Entonces voy a abrir una excepción, le voy a retornar x entre y, si es que se puede, y si no, lanzamos la excepción de 0 division error, y vamos a imprimir. No se puede dividir entre 0. Por último, vamos a hacer, dentro de este módulo vamos a agregar otra función que va a ser la de potencia, y también le vamos a dar dos números, en este caso x y n, y n va a ser la potencia, return x a la n. Pero vamos a suponer que si el usuario le da números negativos, pues lo que pasaría es que en lugar de tener x a la n,
pues vamos a tener 1 sobre x a la n. Entonces, para evitar eso, creo que mejor tomemos números positivos de n. Además, también sabemos que cuando un exponente es fraccionario, lo que se tiene es una raíz. Entonces, si queremos evitar raíces, vamos a poner una condición. Vamos a ponerle if is instance, les presento esta función, is instance int. Aquí es n int. ¿Qué va a pasar con esta función? ¿O qué nos regresa esto? Esta función isInstance lo que hace es que le preguntas si alguna variable es de un cierto tipo. En este caso yo le estoy preguntando que si n es entero. Entonces, si n es entero, lo que va a pasar es que me va a regresar un verdadero. Por lo tanto, va a entrar aquí y va a retornar la potencia. ¿Sí? Para eso sirve esa función isInstance. Y luego else. Y le voy a regresar el error. Value error. Y le voy a regresar la potencia debe ser de un número entero. Recordemos que esta declaración raise lo que hace es que regresa una excepción o un error, y en este caso le voy a decir que n tiene que ser un entero, ¿no? Y de hecho, pues aquí para eso tiene que pasar. Bueno, hemos creado nuestro módulo. Como ven, es un archivo .py que contiene ya sean variables o en este caso que contiene solamente funciones, pero que lo podemos utilizar desde otro archivo. Lo voy a guardar y voy a abrir otro archivo que de manera inmediata lo voy a guardar como módulo.py. Un pequeño problema, pero ahora vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo, que era acerca de los módulos. Tenemos creado la calculadora y creamos un nuevo archivo para poder utilizar las funciones que están dentro de esta calculadora. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que estos archivos están dentro de la misma carpeta. En este caso aquí tengo la calculadora y también tengo el módulo, ¿no? Entonces está este archivo módulo, que es donde voy a empezar a utilizar los módulos. Y para utilizar el módulo, como les decía, era import calculadora, es decir, el nombre del módulo que quiero importar o que quiero utilizar. Y luego podemos utilizar esta declaración as y renombrar ese módulo. ¿Pero por qué? Bueno, generalmente podemos nosotros simplemente hacer esto, import calculadora. Sin embargo, para poder mandar llamar cada una de las cosas que están dentro de este módulo, tendríamos que escribir todo su nombre, es decir, calculadora.sumar, por ejemplo. Y en este caso estoy mandando llamar a la función sumar que habíamos creado acá arriba. Y podemos darle dos números, 2 y 2, pero lo tengo que imprimir porque hay que recordar que me va a regresar un número, entonces lo tengo que imprimir. Y corremos el programa al F5 y nos regresa 4. Mandamos llamar la función sumar, pero desde otro archivo. Empezamos a utilizar los números, empezamos a utilizar el módulo. Pero como pueden notar, como les digo, si solo hicimos esto, pues cada vez que requiramos alguna función o algo que esté dentro de este módulo, pues ponerle su nombre como tal, pues puede ser mucho, porque escribir todo un nombre pues es bastante largo. Para eso utilizamos esta declaración as para renombrar el módulo. Por ejemplo, le voy a poner cal. Entonces, en lugar de utilizar todo el nombre del módulo, voy a utilizar simplemente cal. Corremos nuevamente el programa y pues hemos utilizado obviamente ese módulo, pero ya de manera pues simplificada, simplemente como cal. Y así podemos hacerlo para otros, ¿no? cal.restar y le vamos a dar también 2 y 2 porque ahorita no se me ocurre mucho. Y pues es 0, ¿no? Y así podemos utilizar cada una de las cosas dentro del módulo. También hay módulos que solamente queremos una cosa
Y eso también es importante tomar en cuenta, porque hay módulos que son demasiado pesados para importarlos todos. Como lo estamos importando, vamos a decirlo así, todo está dentro de nuestro programa, en este caso módulo.py. Entonces hay veces que solamente es mejor importar ciertas cositas que están dentro del módulo. Para eso vamos a utilizar esto, from calculadora, que le estamos diciendo desde calculadora, o sea, desde el archivo calculadora, desde el módulo calculadora, impórtame, y le puedo decir lo que quiero que me importe, ya sea la variable, función o incluso clases. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que nada más me importe sumar. Entonces aquí voy a borrar esta, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a poner entre almohadilla como comentario. Y en este caso, como solo me está importando sumar, pues yo lo puedo utilizar como tal, sumar. Y aquí, como pueden ver, hasta se marca. Corremos el programa y pues todo ocurre de manera normal, ¿no? Pero en este caso solamente se está importando la función sumar. Si quito yo esto, pues me va a decir que la función restar pues no existe. Vamos a ver. Como ven, dice name error, name restar, y no está definida porque solamente estoy importando sumar. Si yo quiero también, por ejemplo, la función restar, pues le puedo poner una coma y le puedo poner restar. Así estaré importando tanto la función sumar como la función restar. Si corremos el programa, pues ya no me aparece ese error. Ya me hace las operaciones que le he pedido. Muy bien. Entonces también existen maneras de importar todo sin necesidad de ponerles renombres así como cal o utilizar todo el nombre. Para eso, para importar todo, utilizamos import, el nombre del módulo, que en este caso es la calculadora, y bueno, perdón, era from calculadora, y luego import asterisco. Esto quiere decir que nosotros estamos importando absolutamente todo de lo que está dentro de este módulo, todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si corres el programa, pues se van a utilizar, ¿no? Porque estás importando todo. En este caso ya puedo utilizar las demás funciones como si nada. Por ejemplo, 2 a la 2, que es 4. Y pues 2 a la 2, pues aquí ya me aparece, ¿no? Hemos importado todo. Pero hay que tener cuidado con esta notación. De hecho aquí también aparecen advertencias. Pero como les digo, hay que tener cuidado con esta notación porque a veces es muy útil querer importar todo. Además de que esto no te garantiza que a veces importe todo si el módulo es bastante grande. Entonces es mejor importar ciertas cosas que solo vamos a utilizar o ponerlo así para importar y utilizar lo que sea necesario. Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces hasta ahorita ya hemos visto lo básico de módulos, de cómo crear nuestros propios módulos. Falta ver cómo utilizar módulos que ya vienen en la librería externa, y también ver cómo podemos crear pues nuestros paquetes, ¿no? Y ya después entrar a las librerías científicas. Creo que por esta parte ya sería todo.